maníacos del criptoespacio profundo, el mundo observa sus portafolios destrozados mientras los latigazos del desplome golpean sin piedad. El mercado parece dividido entre el miedo y la euforia, y una tormenta silenciosa se prepara detrás de los gráficos. Lo que muchos creen que es el final podría ser solo el prólogo de la jugada más grande de 2025. El mercado cripto está en un punto clave. Muchos creen que las grandes ganancias ya pasaron, que la ventana para hacerse rico con esto se cerró para siempre. Miran los gráficos, ven la volatilidad y piensan, llegué tarde, pero, ¿y si te dijera que los gráficos, los grandes fondos y los ciclos históricos apuntan a una última gran explosión de precios en 2025? ¿Y si las señales de ahora no son el final de la fiesta, sino la calma antes de una tormenta alcista mucho mayor? El problema, el muro de la duda y el miedo. Sé lo que estás pensando. Pones las noticias y solo escuchas sobre regulaciones, caídas, volatilidad. Entras a redes sociales y ves a gente que celebró ganancias hace años, mientras otros se quejan de haber entrado en el peor momento. El sentimiento general es pura confusión. Por un lado, una voz te dice que esta tecnología es el futuro. Por otro, el ruido del mercado te grita que la burbuja ya explotó y que el tren ya partió. A esto yo lo llamo, el muro de la duda. Es una barrera mental que construimos con el miedo a perderlo todo. Seguro que te suenan frases como, el precio ya está muy alto, es demasiado volátil para mí, o la más peligrosa de todas, ¿no es ya demasiado tarde? El problema, o más bien la ironía, es que este sentimiento de duda es una señal clásica de las etapas justo antes de un gran movimiento alcista. La oportunidad, la tesis del último gran bullrun de 2025, aquí es donde la cosa se pone interesante. Tras analizarlo a fondo, parece que se está formando una tormenta perfecta que sugiere que lo que viene en 2025 no es solo otro ciclo, sino que podría ser el superciclo que muchos esperaban. Para entender esto, hay que recordar una frase clave: la historia no se repite, pero a menudo rima. Los ciclos pasados de Bitcoin, sobre todo los que vienen después del halving, nos muestran un patrón. El halving recorta a la mitad la creación de nuevos bitcoins, creando un shock de oferta programado. Menos bitcoins nuevos, misma o más demanda. Históricamente, los 12 a 18 meses después de un halving han sido los más explosivos para el mercado. Y adivina qué, estamos justo en esa ventana de tiempo. La evidencia técnica, los gráficos no mienten. Como veremos ahora, Bitcoin no solo ha roto resistencias clave, sino que está entrando en una fase de descubrimiento de precios, un territorio sin techo conocido. El tsunami de dinero institucional, este es el verdadero cambio. Wall Street ya no mira desde la barrera, está entrando con todo. Los ETFs de Bitcoin han abierto las compuertas para que billones de dólares fluyan al mercado. El clima macroeconómico, las decisiones de los bancos centrales, la inflación y la inestabilidad global hacen que activos escasos y descentralizados como Bitcoin sean cada vez más atractivos. La oportunidad no se basa en la esperanza, sino en la convergencia de estos tres pilares. Es la combinación de un ciclo histórico probado, una avalancha de capital institucional y un contexto mundial que favorece a los activos digitales. Esta es la tesis del último gran bullrun, y ahora, vamos a ver la evidencia. Lo que vemos es el gráfico de Bitcoin. Durante octubre de 2025, hemos visto un movimiento histórico. Bitcoin no solo superó su máximo histórico, sino que pulverizó la barrera psicológica de los $100.000, llegando a rozar los $126.000 a principios de mes. Hoy, 12 de octubre, el precio está consolidando alrededor de los $112.000 después de una subida tan vertical. Ahora, analicemos un par de indicadores clave. Primero, las medidas móviles, las de corto plazo, están firmemente por encima de las de largo plazo, una señal clásica de tendencia alcista. El precio ha retrocedido para testearlas, y ahora actúan como un suelo que lo sostiene. Segundo, el RSI, índice de fuerza relativa. Durante la subida, el RSI entró en sobrecompra.
Los novatos ven esto y entran en pánico, pero los traders con experiencia saben que, en un mercado alcista fuerte, el RSI puede quedarse en sobrecompra durante semanas. Tercero, el MACD, este indicador de impulso mostró un cruce alcista justo antes de la gran ruptura. Ahora podría mostrar un ligero debilitamiento, pero a menudo eso es solo una pausa antes de seguir subiendo. Entonces, ¿qué dicen las predicciones? Si Bitcoin se mantiene por encima de la zona de los $110.000, muchos analistas creen que el camino está despejado para nuevos objetivos. Las proyecciones para finales de 2025 varían, pero muchas apuntan a un rango entre $128.000 y $141.000. Algunas estimaciones más optimistas, como las de Standard Chartered, lo sitúan incluso cerca de los $200.000 si el flujo de capital institucional continúa. En resumen, el análisis técnico nos muestra una tendencia alcista confirmada. Hemos superado una resistencia crítica y, tras una pausa saludable, todo apunta a que el próximo capítulo de este bullrun está por escribirse. Si este análisis te está sirviendo y quieres estar preparado para lo que viene, suscríbete y activa la campanita. Ahora es cuando hay que estar más informado que nunca, y en este canal te damos las herramientas para que tomes tus propias decisiones con confianza. La evidencia: los catalizadores que cambian el juego. Si el análisis técnico es el mapa, los catalizadores fundamentales son el motor. Y en este ciclo, el motor es más potente que nunca. Vamos a ver los 3 catalizadores que están cambiando las reglas del juego. La inundación de dinero institucional. Este es, sin duda, el factor más revolucionario. Durante años oímos que vienen las instituciones. Bueno, ya no vienen, están aquí. La aprobación y el éxito de los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos ha sido la pieza clave. Estos ETFs son un puente de oro que conecta el océano de capital de Wall Street con la isla del tesoro que es Bitcoin. Gigantes como BlackRock y Fidelity están viendo entradas de capital récord. Desde su lanzamiento, los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos, pero eso es solo la punta del iceberg. ¿Sabías que actualmente hay casi $7,4 billones? Sí, con va de billones, es decir, trillions en inglés, esperando en los fondos del mercado monetario de Estados Unidos? Es capital conservador buscando rendimiento. A esto se suma el crecimiento de las stablecoins, que ya superan una capitalización de más de $300.000 millones. La reciente aprobación de leyes como la Ley Genius en Estados Unidos. El contexto macroeconómico y geopolítico. Ningún mercado vive en una burbuja. Durante meses, los mercados sintieron la presión de la Reserva Federal de Estados Unidos subiendo los tipos de interés. Pero parece que la marea está a punto de cambiar. Con la inflación enfriándose, la Fed ya ha empezado a señalar posibles recortes de tasas. Por último, el catalizador más predecible de todos, el halving de Bitcoin. Como ya dijimos, este evento reduce a la mitad la creación de nuevos Bitcoins. Es la ley de oferta y demanda en su estado más puro. Si la demanda de un activo aumenta mientras su nueva oferta se recorta, el precio, inevitablemente, tiende a subir. Cada uno de estos factores por sí solo ya sería para ser optimistas. Pero lo que estamos viendo es la convergencia de los 3 a la vez. Un tsunami de dinero institucional, un entorno macro que favorece el riesgo y un shock de oferta programado. Esta es la combinación que podría dar lugar no solo a un bullrun, sino a un superciclo. La solución: ¿cómo navegamos esta oportunidad? Ok, el panorama está claro, la gran pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos posicionamos para esta oportunidad? Lo primero y más importante, esto no es asesoramiento financiero. El objetivo es educarte para que tú tomes tus propias decisiones. La volatilidad sigue ahí, y nunca debes invertir más de lo que estés dispuesto a perder. Dicho esto, la estrategia no es comprar todo a ciegas.
Se trata de entender las narrativas que mueven el mercado. Las criptos de IA no son solo una moda. Representan la unión de dos de las tecnologías más disruptivas de nuestra era. Proyectos que usan IA para mejorar la eficiencia, crear mercados de servicios de IA descentralizados o desarrollar agentes autónomos en la blockchain están atrayendo una atención masiva. El economista Alex Kruger ha destacado esta categoría como una de las que probablemente superará al resto del mercado. Invertir aquí es apostar por la vanguardia de la innovación. Más allá de la IA, es clave no perder de vista los fundamentales. Bitcoin, como reserva de valor, sigue siendo el pilar de cualquier cartera. Ethereum, como la plataforma líder de contratos inteligentes, es el segundo pilar. A partir de ahí, diversificar en narrativas prometedoras como la IA, o sectores como DeFi y gaming, puede ofrecer un gran potencial, aunque con mayor riesgo. La clave es la gestión del riesgo, no se trata de adivinar el punto más bajo o el más alto. Conclusión. Volvemos a la pregunta inicial, ¿nos queda una última oportunidad para el bull run cripto? Después de ver la evidencia técnica, la avalancha de dinero institucional que apenas empieza y el telón de fondo macroeconómico, la respuesta parece inclinarse hacia un sí rotundo. No sabemos si será la última gran oportunidad, el mercado seguirá evolucionando. Pero la confluencia única del post-halving, los ETFs abriendo las compuertas institucionales y un entorno macro que empuja a los inversores hacia alternativas, crea una ventana en 2025 y 2026 que podría ser, sin duda, la más grande que hemos visto. Hemos visto los gráficos, analizado los catalizadores y discutido la estrategia. La duda y el ruido seguirán ahí fuera, pero ahora tienes una visión más clara del panorama. Satoshi-maníacos y cultivadores de la blockchain, la pregunta ya no es si el tren va a pasar, sino si vas a estar en él, preparado y con un plan. Déjame saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que estamos ante el último gran bull run? Lo que vimos hoy no es solo un análisis, es la hoja de ruta para no quedarnos fuera de lo que podría ser el último gran bull run. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún movimiento del mercado. Revisa los enlaces en la descripción hacia las plataformas más avanzadas del momento, donde podrás usar estrategias rentables, crypto signals y bots automatizados como Pionex y Bybit para optimizar tu trading. Aprovecha estas herramientas para navegar el mercado con ventaja, proteger tu capital y posicionarte estratégicamente en cada vela que se forma. Recuerda, cada vela es una señal, cada gráfico una historia, y cada decisión puede marcar la diferencia entre estar dentro o quedarse mirando desde fuera. Nos vemos en el próximo capítulo del Criptoespacio Profundo, donde la resistencia cripto sigue firme y la información es poder.